¿Cuántos lo conocían? Sí. No, ¿verdad? Bueno, que están aprendiendo cántico nuevo. Pero es un himno hermoso, hermoso. Gracias, hermana Delia, por ayudarnos con el piano también. Efesios 2, versículos 8 al 10. Sé que vamos a estar 4 semanas en este mismo texto, pero vaya pues, ¿verdad? Si Cristo viene antes, mejor. Dígame cuando lo tenga. Efesios 2, del 8 al 10. Estoy emocionado. Signo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Señor, venimos delante de ti humildemente implorando, suplicando la iluminación de tu Santo Espíritu, para que nos permita comprender las verdades de tu palabra. Ayúdanos a discernirlas y sobre todas las cosas a tomarlas en consideración para vivir conforme a ellas. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Toma tú el control de la predicación y háblanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A fin de ubicarnos en contexto, recuerde que el apóstol Pablo ha venido diciéndole a los creyentes de Éfeso que él ora para que el Señor les dé iluminación, sabiduría y conocimiento con respecto a Cristo y el poder que Él ejecutó en cada uno de los redimidos, apuntando precisamente al poder de Dios, el poder que le resucitó a Jesús de los muertos, porque es el mismo poder que ha operado en ¿quién? En nosotros, al darnos una nueva vida, al darnos salvación, al sacarnos de las tinieblas, de la muerte a vida, etcétera, etcétera. Hemos visto que la salvación es por la gracia, o sea, por el favor inmerecido de Dios y por la fe. Gracia y fe que son fe en Jesucristo, gracia y fe que son un don de Dios, de tal manera que el hombre no puede gloriarse por ningún mérito ante los ojos de Dios, porque toda la honra y la gloria en lo tocante a nuestra salvación le pertenece exclusivamente a ese Dios que en un gesto de amor y de misericordia tuvo a bien traernos a salvación y darnos salvación gratuitamente, no por lo que haya visto en nosotros, sino por su voluntad perfecta. La semana anterior estuvimos viendo cómo Cristo es el centro de esta salvación por gracia, por medio de la fe. Y sí, hemos definido y visto qué es la salvación por gracia por medio de la fe. Pero hoy queremos concentrarnos en otro aspecto que es muy importante. Ya sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero ¿cómo debemos de vivir nosotros los cristianos salvos por gracia? Porque nosotros no hacemos absolutamente nada si nos limitamos exclusivamente a definir conceptos, sino que debemos de permitir que el Dios de la gloria, que nos ha dado su revelación, la Biblia, aplique esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Debemos tener en cuenta que todo lo que Dios nos ha dado ha sido para moldear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, a fin de que seamos cada día menos semejante al hombre caído, pecador con remanente de pecado, y cada día más semejante a aquel que por gracia y por medio de la fe nos dio salvación y vida, o sea, Jesucristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, definitivamente tenemos que meditar en cómo debemos de vivir. Y digo esto porque muchos en nuestros días hablan de salvación por gracia y piensan que gracia es una libertad para pecar deliberadamente, cosa que está muy lejos de la verdad, pues la Biblia dice: pecaré para que la gracia abunde, y la respuesta bíblica es: en ninguna manera, porque los salvos por gracia también deben de perseverar por gracia y por la fe en Cristo, firmes y fieles en santidad para la gloria de Dios hasta el día que Cristo venga por nosotros. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia también dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Mis queridos hermanos, la gracia de Dios no solamente rescata al pecador de la condenación, también transforma profundamente nuestra manera de vivir. Jesús advirtió que el árbol bueno da frutos buenos, y definitivamente el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y salvado por medio de la fe en Cristo, es imposible que dé frutos de pecado, siendo que el Espíritu Santo está en su vida, y el Espíritu Santo lo que produce es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio y muchas cosas más. Y de hecho trabaja en nuestra alma, en nuestro corazón, para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Por eso es importante que al escuchar las palabras de la Biblia examinemos nuestra vida a fin de ver si estoy dando los frutos que Dios quiere que demos, porque cuando leemos la Escritura descubrimos que la semilla que cae en buena tierra, esa es la que da fruto. Por tanto, el creyente genuinamente salvo es un creyente que va a dar frutos, y frutos dignos del arrepentimiento. Si alguien alega ser cristiano, pero en él no están los frutos del cristiano, tal persona o no ha entendido el Evangelio, o tal persona probablemente no se ha convertido. Tal persona, su semilla cayó en otra tierra que no es la que da fruto. Probablemente tal persona está en una hipocresía religiosa, y Dios no quiere que nosotros estemos en esta condición tan terrible, porque eso es vivir en un autoengaño y en una falsa esperanza, pensando de que va a llegar al reino de los cielos y una vez en el día del juicio tener que escuchar las terribles palabras: nunca os conocí, hacedores de maldad. Por tanto, el creyente debe de continuamente autoexaminar su vida, y la manera correcta de examinarse es a la luz de los frutos, y sobre todas las cosas guiado, expuesto, mirándose como un espejo a través de la palabra de Dios, porque la Escritura tiene la peculiaridad de penetrar y cortar y partir, de revelar, de hacernos saber en qué estamos mal, en qué le estamos fallando a Dios, en qué estamos bien, qué necesitamos perfeccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, la gracia no termina en el perdón ni en la justificación. De hecho, la obra redentora de gracia comienza precisamente con el perdón y la regeneración, porque es ahí donde Dios empieza a perfeccionar nuestra vida. Dios no nos salva para luego dejarnos a la buena de Dios, a ver cómo ya te salvaste, ahora trata de... No, Dios nos salva, Dios pone al Espíritu Santo a morar en nosotros, nos da ciertos medios de gracia para crecer, madurar, como la Escritura, la oración, el ayuno, la meditación, la predicación, la congregación, la comunión de los santos, para ir moldeando nuestro carácter, y nos acompaña. Pero si bien es cierto que estos son medios de gracia, también es cierto que Él dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Hay una parte que te corresponde a ti y a mí. También es cierto que dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque son enemistad con Dios. Por tanto, tiene que haber una toma de decisión en tu vida, de darle un cuerpo a tu vida, renunciar a lo mundano, a lo terrenal, para optar por aquellas cosas que Dios preparó de antemano para ti, para que tú andes en ella. El mismo pasaje que declara que la salvación no es por obras, enseña inmediatamente que los creyentes han sido creados en Cristo Jesús y creados para buena obra. Note que dice: somos hechura suya, somos creación suya. Y aquí no se refiere al acto de habernos permitido la existencia física, sino al acto de que Él nos ha dado nueva vida, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, para que nosotros ahora ya no vivamos para el pecado como vivíamos antes, sino para que vivamos para su honra y su gloria, conforme al modelo diseñado por Él para nosotros, que es el mismo modelo original. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, no los creó pecaminosos, no los creó en pecado, en imperfección, los creó en estado de inocencia, y vivían en estado de inocencia en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y es ahí a donde Dios nos quiere llevar, que es nuestra futura tierra prometida, la nueva Jerusalén, y nos está preparando desde ahora. Por eso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la
perfeccionará. Dios está trabajando y está perfeccionando, pero tú tienes que dejarte perfeccionar por Dios también. Pablo destruye dos errores peligrosos con estos pasajes. Por un lado, la idea de que el hombre puede salvarse mediante sus méritos, y por el otro, Pablo también destruye la idea, la falsa noción de que la gracia permite vivir indiferentemente en el pecado. Aquí muchos han incurrido pervirtiendo esto, diciendo, bueno, como ya yo soy salvo y fui hecho partícipe de la gracia, puedo pecar, no importa porque ya yo fui salvado. Tales cosas no son así. La verdadera salvación va de la mano con la consagración de vida y la santidad. La gracia verdadera jamás de los jamases conduce al libertinaje. La gracia verdadera conduce a una vida de anhelo por Dios, y siendo que Dios es santo, 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 y siendo que Dios ha dicho ser santo como yo soy santo, entonces la verdadera gracia hace que todo conspire y opere en el corazón del hombre para amar profundamente la santidad y buscar la santidad, y más cuando se está consciente ahora en Cristo de que sin ella nadie verá al Señor. La gracia produce santidad. Allí donde Dios salva, Dios también transforma. Porque si yo digo que Dios me salvó pero no transforma, entonces al final ¿qué hizo? No hizo absolutamente nada. Pero eso no es lo que pasa. El Evangelio no solo cambia el destino eterno del hombre, el Evangelio también cambia los afectos del corazón del ser humano, los afectos de aquel que cree, de tal manera que las pasiones que tú antes tenías por lo terrenal, por lo mundano, por el yo, centrada en lo terrenal, centrada en lo humano, centrada en tu persona o en los que te rodean, cambia radicalmente, porque entiendes que Jesús te ha dicho: el que no se niega a sí mismo y toma la cruz y me sigue no es digno de mí. Porque entiende que Jesús ha dicho que el que no aborrece padre o madre, hijo, esposa o esposo por causa de mí no es digno de mí. Y porque entiende que al final, mientras más tú te acercas a Dios, amas a Dios profundamente y le das la prioridad en todos tus afectos a Dios, más vas a amar a tu hermano, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus vecinos, a tu prójimo, e incluso a llegar a la capacidad de amar a tus enemigos como Jesús manda. Y eso es imprescindible. Y eso nos va mostrando que definitivamente cuando Cristo llega al corazón del ser humano, algo tiene que cambiar en los afectos, algo tiene que cambiar en los sentimientos. Porque si una persona dice que es cristiana, pero sigue con los mismos malos sentimientos de toda la vida, sigue con las mismas malas pasiones carnales y terrenales, como el celo, la ira, la contienda, el espíritu de maledicencia, la envidia, el chismorreo, la maldad, los malos sentimientos, y no ha habido un cambio en la forma de amar y de sentir, definitivamente algo ahí está andando mal, porque el verdadero amor echa fuera ¿qué? El temor, y el amor cubre multitud de faltas, y Dios es amor, y si Dios es amor, entonces lo que está diciendo es que Dios es el que transforma los afectos del ser humano. Un creyente verdadero no puede decir: Dios no puede quitar este afecto negativo de mi corazón, porque Dios en la gracia provee todos los recursos para que los celos desaparezcan, la amargura desaparezca, el rencor desaparezca. No es fácil, no estoy diciendo que es algo simple, pero sí es algo superable con la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Y sí es algo superable cuando tú te pones en las manos de un Dios vivo y crees que Él es todopoderoso y crees que Él puede llegar a cambiar eso que hasta ahora te ha arrastrado, te ha humillado, y que de hecho le pediste perdón a Dios porque entendías que no agradaba a Dios. Los verdaderos corazones redimidos cambian sus sentimientos, cambian los afectos. Fíjese, el ejemplo vivo lo tenemos en Pablo, que era perseguidor de la iglesia, alguien que tenía un odio profundo por los cristianos, a tal punto que se toma tan a pecho la persecución, que hace lo que ningún judío había hecho antes, que es ir y pedir una carta de recomendaciones, no solo para perseguir en Jerusalén, sino para ir también a otras ciudades, que consentían la muerte de Esteban.
que se deleitaba y aguantaba la ropa, que él mismo dijo que arrastraba a las mujeres y a familias enteras, se gozaba. Y luego, en un instante, en un segundo, cuando Cristo interviene en su vida, ¿qué pasa con Pablo? ¿Ya no puede odiar? Ahora llega a Jerusalén después de convertido, y algunos de los discípulos tenían miedo, y no es para menos, y algunos hasta se escondían, probablemente diciendo: ¿y si este está infiltrado en lo que viene es para saber dónde estamos y echarnos para adelante? Y no es para menos, porque probablemente tú y yo hubiéramos actuado de la misma manera. Había una desconfianza por parte del pueblo de Dios, injustificada en alguna manera. Y ahora vemos a un Pablo que nunca le recrimina a ellos: ustedes se escondieron de mí, ustedes no me aceptaron, ustedes dudaron. Porque ahora tenemos un Pablo que tiene un corazón comprensivo, que es capaz de entender como Dios entiende. Y en ese sentido tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios moldee nuestros afectos. Y así es como Dios moldea los afectos una vez que nos salva, porque por la gracia Dios cambia el corazón. ¿No dice que quita el corazón de piedra y pone uno de carne? Quita el corazón humano, insensible, duro, dañado por el pecado, y pone un corazón conforme al corazón de Cristo, capaz de perdonar, capaz de pasar por alto la ofensa, capaz de amar incondicionalmente. Eso es lo que hace Dios. Por eso la verdadera gracia transforma también los afectos, pero transforma también y cambia los deseos. Uno deja de desear vivir para sí mismo, porque al entender de que no pudo haber hecho nada para salvarse por sus méritos ni por su obra, y al asimilar que en un gesto de amor y de misericordia el Dios de los cielos provee a Jesucristo sin tú merecerlo para que ocupe tu lugar en la muerte, cargue la sentencia que es sobre ti a fin de darte una vida que tú no mereces, y además llegar a entender por revelación divina de que esto no ocurrió en el momento en que tú dijiste me arrepiento, sino que fue planificado aún antes de la fundación del mundo para que fueras santo, apartado para Dios y adoptado como hijo de Dios. Con más razón entonces los sentimientos, una vez que uno entiende estas cosas, los deseos de uno, es imposible que queden igual si usted realmente se ha detenido para reflexionar y meditar en la persona de Dios y en sus obras misericordiosas de amor por ti y por mí. De tal manera que solamente en ese gesto tiene que haber un cambio. Por otro lado, recuerde que el Espíritu Santo que está ahora en nosotros nos anhela celosamente, y va a hacer que todo tu deseo sea solamente por Dios y su gloria. Cuando tú no eras cristiano, cuando yo no era cristiano, nuestros deseos eran ¿para qué? Para nuestra carne, para nuestro yo. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo aspiro, lo que yo anhelo. Y no me importa por a quién me tenga que llevar por delante. No me interesa la vida de mi prójimo. Lastimosamente a veces en las iglesias tenemos personas que dicen ser cristianos y no le importa la vida del prójimo y pasan por encima de quien tenga que pasar por tal de hacer su capricho y su deseo. Eso es un fruto y una evidencia de que tal persona probablemente no ha entendido absolutamente nada ni de la gracia ni del amor de Dios, y probablemente no sea ni convertida. Porque el que ama a Jesucristo y el que ha sido hecho partícipe de la gracia de Cristo, su deseo es por honrar el nombre de Jesucristo hacia la máxima expresión, aunque tenga que sufrir, padecer y perder. Porque en el Evangelio las cosas no son como en el mundo. El mundo es una competencia de ver quién se levanta sobre quién y quién es vencedor sobre quién. En las cosas de Dios vivimos para los deseos de Dios. De tal manera que si hay que humillarse, uno se humilla. Y si hay que darle la razón al que no la tiene, en determinadas circunstancias se le da. Y donde el mal no se vence en respuesta con el mal, sino con el bien. Y donde al enemigo no se le odia, sino que se le ama.
Y donde al transgresor no se le demanda, sino que se le perdona. Y donde al débil no se le patea ni se le juzga, sino se le ayuda a llevar la carga. Y donde al débil no se le excluye porque no me reporta nada, sino que se le ayuda para que llegue al mismo nivel de espiritualidad o crecimiento que yo. Entonces los deseos son diferentes. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo. ¿Para qué? En el Hijo de Dios y para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. La gracia permite que los deseos cambien. Definitivamente. De tal manera que hay un dolor, hay un sentimiento profundo de angustia cuando llega el día del Señor y no estoy en su casa para honrarla. Verdaderamente ya hay un deseo de no buscar las respuestas en los hombres, sino un deseo de buscar solo respuestas en Dios, por su palabra, por la oración. Ya no hay un deseo por las cosas terrenales, porque los hombres en este mundo, ¿qué desean? Casa, techo, comida, buena salud. ¿Usted quiere comprobarlo? ¿Qué pasa en las cenas de Navidad, de fin de año o los cumpleaños de la gente? Te deseo que tengas prosperidad y salud. ¿Verdad que sí? ¿Y de qué sirve la prosperidad y salud si al final mueres sin Cristo y vas al infierno? No te servirá absolutamente de nada. El mayor deseo de un verdadero cristiano siempre es que otro no creyente se convierta a Jesucristo. Y entonces el deseo ya no es simplemente compartir una comida, sino compartirle a Jesucristo, que es superior a toda cosa. El deseo ya no está marcado por el interés personal, sino por todo interés que es de carácter divino. Me voy a acercar a este, no porque quiero ayudarle a salir del alcohol o de la droga meramente, porque si usted lo único que quiere es reformar una conducta, no sirve de nada eso. Me voy a acercar porque veo en él a un pobre pecador que el pecado lo está aplastando y quiero que conozca a Cristo, porque entiendo que Cristo es el único que puede cambiar y transformar su vida, sus deseos y su corazón. Los jóvenes, y a veces los no tan jóvenes, porque hay viejos verdes también, viven para los deseos de la carne, en la lujuria o cualquier otro tipo de mal. Pero cuando la gracia de Dios llega al corazón, esos deseos empiezan a cambiar también. Porque creemos que Dios tiene el poder para cambiar todo eso. La gracia además afecta la conducta y la manera de caminar en el mundo. Definitivamente la conducta cambia. Y aclaro, yo no estoy diciendo aquí que al instante Dios quita a uno y pone a otro. No estoy diciendo esto. Esto es un crecimiento que es progresivo. Por eso la Biblia dice: el que comenzó la perfeccionará. Y aunque haya caídas y recaídas, lo cierto es que esa persona va siempre ascendente hacia el Padre. Es un proceso en el cual Dios ha empezado una transformación en tu vida y en mi vida, pero hay transformación. Si paso 50 años sin ver a una persona X y a los 50 años me encuentro que es exactamente igual a como la conocí y me dice que está en la iglesia desde hace 50 años y veo que sigue con las mismas mañas, las mismas malas formas, la misma conducta y no hay una transformación y vive en una hipocresía, porque en la iglesia es una cosa, con la calle es otra, en la iglesia es una cosa, con los vecinos es otra, en la iglesia es una cosa, pero con la familia es otra. ¿Dónde está la gracia de Dios ahí? Y no nos damos cuenta que eso se vuelve una burla al nombre de Dios, una burla al Evangelio y una piedra de tropiezo terrible para los más débiles. Por tanto, nosotros debemos de entender que el haber sido hechos partícipes de la gracia es para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, y ello implica un cambio en el comportamiento y en la conducta. No te voy a responder como el mundo responde, te voy a responder como Dios manda que responde. No voy a tener la actitud que el mundo suele tener ante determinadas circunstancias, voy a tener la actitud que Dios quiere que yo tenga. No te voy a hablar como el mundo habla, voy a hablar como Dios quiere que hable, con palabras sazonadas con sal, con la verdad, con integridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Jesús lo deja bien claro en el Sermón del Monte. Porque eso es lo que implica ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Implica cambios. Saqueo, un cobrador de impuestos, abusador, ladrón, alguien de mala reputación, traidor a la patria. Jesús llega a su vida y el hombre ambicioso, avaro, corrupto, adaptado a que nadie fuera a su casa a ser despreciado, cuando Jesús muestra su amor de gracia para con él y va y cena con él, es tocado por la gracia de Dios. ¿Qué pasó con Saqueo? Señor, voy a devolver lo que he robado cuadruplicado. Los que estaban ahí alrededor probablemente dirían, chicos, deja ver si Saqueo me robó algo. ¿Verdad que sí? Cuadruplicado. Hay un cambio en la actitud radical y un espíritu de restauración. Está cumpliendo la ley como no la cumplían los fariseos, porque la ley de Moisés decía que si tú dañaste a alguien, la forma de mostrar arrepentimiento no era simplemente decir perdóname, sino que era ir y restituir. Saqueo está restituyendo, y por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, las actitudes y el comportamiento externo dicen hasta dónde la gracia ha estado operando internamente en tu corazón. Ahora, no estamos aquí para que al escuchar estas cosas comencemos como el ventilador a mover las cabezas y a mirar las obras de los demás, porque eso es caer en el error de pretender quitar las pajas ajenas. Estas cosas son para reflexionar a solas con Dios y autoevaluarnos de manera crítica y constructiva ante los ojos de Dios. ¿Ha cambiado mi actitud? ¿Han cambiado mis sentimientos? Puede que descubras esto, que has mejorado, pero que tienes cosas que superar. Y ahí es donde entonces tu actitud, tus sentimientos y tus afectos van a demostrar lo que tú eres. Y no vas a hallar contentamiento porque sabes que deshonra a Dios. ¿Y qué va a hacer el verdadero cristiano? Va a tratar de perfeccionar estas cosas. Si descubres que no has cambiado, vas a pedir perdón y vas a tratar de cambiar. Si descubres que has avanzado muchísimo, vas a dar gloria a Dios, pero tampoco te vas a conformar a donde has llegado, sino que vas a ir a por más. Porque déjeme decirle, el cristiano tiene que ser ambicioso cuando de crecimiento espiritual, madurez se trata, en el buen sentido de la palabra. Amén. Ahora, ¿va a poder usted crecer solo? ¿Va a poder crecer independiente de Cristo y de la asistencia del Espíritu Santo? La respuesta es un no. Por eso la gracia no es solo para salvarse, la gracia es también para madurar y crecer. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahí es donde usted va a orar, Señor, tú me salvaste por gracia y me dijiste que has preparado obras para que ande en ellas. Descubro que hay cosas que me cuestan, ayúdame. A esto la Biblia le llama guerra espiritual. El creyente tiene que estar consciente que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. O sea que tu yo, que es la carne, te va a decir, no quiero las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. No quiero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. No quiero perdonar a mi enemigo, no quiero orar por él, no quiero bendecir al que me maldice. Tu carne te va a decir eso. Porque si tú me dices a mí que tu carne no te pide eso, usted es extraterrestre. Porque eso es lo que siempre nos pide la carne, ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando usted teme a Dios y el Espíritu Santo ha puesto en usted, su carne le dice, maldícelo, pero tu espíritu instantáneamente va a decir, no, porque mi Dios ha dicho, no maldigáis, sino bendecid. Y usted entra en esa batalla espiritual en oración, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, porque lo que tengo deseo es de agarrar por el pescuezo a este y guindarlo del palo mayor, pero tú me has dicho que sea capaz de perdonar, ayúdame a perdonar. Sí, pescuezo con animales.
Y eso es lo que es guerra espiritual. Porque la gente hoy en día piensa que guerra espiritual es nada más que ata demonios, desata demonios y reprende aquí y allá. Guerra espiritual es cuando usted batalla contra los deseos de la carne porque su ser le está pidiendo deshonrar a Jesucristo. Y usted ha entendido que por encima de todo, pase lo que pase, Cristo es el que tiene que ser honrado y por tanto usted va a batallar para no darle el culto al diablo, a la carne, a Satanás, sino la honra y la gloria a Dios. Amén. En dependencia de Dios, en oración. Recuerde, hay géneros que no salen sino con ayuno y con oración. Y a veces somos nosotros los que tenemos que mortificar nuestro yo, nuestra carne, en el buen sentido de la palabra, humillándonos en oración para poder llegar a la victoria y a la capacidad de actuar, sentir conforme a lo que Dios quiere y tener la actitud que Dios quiere y no la que mi carne desea. Y solo por gracia se puede llegar ahí, solo por la gracia, en la dependencia de Dios, porque los dones para esta transformación es un regalo del cielo. Por usted mismo no va a poder. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Significa que el que dispensa la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento para que no caer en la tentación es Dios. Y esa sabiduría, discernimiento, fortaleza, lo que sea, que evita que caigan en la tentación, es una dádiva de Dios. Entonces es una gracia de Dios. La gracia verdadera, por eso decimos que nunca conduce a lo pecaminoso. La salvación no consiste simplemente en escapar del juicio venidero, sino en ser restaurados para vivir para la gloria de Dios, como vivos entre muertos, como dice la Biblia, como luz en medio de tanta tiniebla. Pablo dice, para que nadie se gloríe. La gracia entonces destruye completamente el orgullo espiritual. El hombre natural busca continuamente exaltarse a sí mismo. De hecho, los cristianos, aún si descuidamos nuestra relación con Dios, también queremos exaltarnos nosotros mismos. Queremos ser vistos, reconocidos, aceptados, populares. Por ejemplo, ¿cuántos líderes de alabanzas conocemos que son unos arrogantes de primera? Porque tocan un instrumento, cantan bonito. Y lamentablemente las iglesias a veces han contribuido a inflamar ese ego. Yo me pregunto, ¿serían capaces de dirigir al pueblo de Dios en alabanza y en adoración si se les pusiera a cantar al final del templo en un balcón arriba como era antes, sin ser vistos? Estoy seguro que la mayoría protestaría. Aquí nadie nos ve. Y ahí está el detalle, como decía Cantinflas. El problema es que nadie te tiene que ver, porque si tú lo estás haciendo para Dios, el que tiene que recibir la adoración y la alabanza es Dios, no tú. Pero igual puede pasar con el maestro o con cualquier hermano que sirve en la obra. La carne toma el control y queremos ser vistos, alabados, reconocidos. Y cuando tú quieres ser visto, alabado y reconocido, el problema es que ya no estás haciendo las cosas para Dios, las estás haciendo para ti, para inflamar tu ego, y eso definitivamente da el traste con lo que Dios quiere y Dios espera, que es la absoluta adoración. Porque si por gracia te dio el don que tiene, la sabiduría que tiene, la habilidad que tiene, es para que le honres a Él, no para que busques tu propia gloria. Cuando Nabucodonosor se inflamó de ego al ver, mira la ciudad que he construido, ¿qué pasó con él? Dios lo puso como hierba, lo volvió loco, literalmente acá. Y hasta que no reconoció la gloria de Dios, no fue sacado de esa condición. Herodes da un discurso magnífico en su tiempo, la gente lo aplaude y empezó a gritarle, voz de Dios y no de hombres. El hombre se inflamó y se lo creyó, cayó muerto, comido de gusanos, dice la Biblia. Se cumple el principio bíblico de que Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando tu carne se quiere enorgullecer, tienes que batallar en el espíritu con la asistencia de Dios para buscar la humillación que requieres.
Porque es mejor que vengas ahí por las buenas y no que Dios sea el que ponga su mano sobre ti. La gente quiere méritos delante de Dios. Pero el Evangelio humilla al pecador porque le muestra que todo lo que posee espiritualmente ha sido recibido de la misericordia divina. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime algo que no haya sido recibido de Dios. Pastor, pero yo soy el que voy al trabajo 8 horas todos los días y me mato como un esclavo. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Y quién te dio la sabiduría para hacer lo que haces? ¿Y quién te abrió la puerta de la oportunidad? ¿Y quién es el que te retiene ahí no permitiendo que otro ocupe tu lugar? ¿Y quién es el que permite que llegues sano al trabajo y regreses salvo a tu casa? ¿Y quién es el que prosperó al dueño del negocio para que tú tuvieras ese empleo? ¿Y quién es el que te cuida durante la jornada laboral? Es Dios. Es Dios que en su infinita misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos, incluyéndote a ti. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿quién de nosotros puede gloriarse y decir, oh, yo? Nadie. ¿Quién debe de vivir humillado todos los días, dando honor, gloria, honra y alabanza y rogando, Señor, bordea mi vida porque quiero responder como corresponde a tanta gracia recibida? Tenemos que ser tú y yo. De lo contrario, seríamos los más ingratos del mundo. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 4:7, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Toda bendición espiritual procede de Dios. La vida, la fe, el perdón, la esperanza, la perseverancia y la santidad. El creyente no puede mirar a otro con arrogancia como si fuese superior por naturaleza, porque no lo es. El único que es superior por naturaleza a ti y a mí es Dios. El resto somos criaturas suyas, hechos a imagen y semejanza de Dios y salvados por la misma gracia, por la misma cruz, por el mismo Redentor y de la misma manera por la sangre de Cordero. En este plano, tú no eres distinguible. Si hoy conoces a Dios, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Si permaneces firme, es porque Dios te sostiene. Si estás produciendo fruto espiritual, es porque Dios ha permitido que tú como semilla hayas caído en buena tierra. Y Él en su gracia ha dado el fruto. Porque Apolo sembró y Pablo regó, o al revés, no sé cómo dice el texto, pero lo que sí está claro es que el crecimiento, los frutos, quien los da, ¿quién es? Dios, y solo Dios. Jeremías 9:23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que hubiere de alabarse. Y mire en qué sí nos debemos de gloriar tú y yo. Dice, en entenderme. Ahora yo te pregunto, ¿entiendes todos los misterios de Dios tú? Entonces no te puedes gloriar en esto todavía. En conocerme, dice Dios. ¿Conoces tú lo más íntimo y profundo de Dios? En que soy Jehová, dice Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Debemos de gloriarnos solo en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios, el que se gloría en Cristo, gloríese en Él. El orgullo humano es incompatible con el Evangelio. Nadie puede contemplar verdaderamente la cruz de Cristo y continuar exaltándose a sí mismo. En la cruz el hombre ve la gravedad de su pecado y la absoluta necesidad de la gracia divina. Y luego en el caminar sigue ocurriendo lo mismo. Uno sigue viendo la imperfección humana y la gracia divina
trabajando y ayudándonos. Sin embargo, esta humildad no produce pasividad espiritual. El mismo Dios que humilla al creyente también lo llama a una vida de obediencia y santidad. Pablo dice, para que anduviésemos en ella, ahí en Efesios 2. La vida cristiana es presentada como un caminar continuo, donde no podemos detenernos, donde no podemos retroceder, porque los que son del reino, que dicen, no retroceden. No se trata de una experiencia momentánea, emocional, pasajera, sino de una manera permanente de vivir, de una experiencia real con Cristo, donde puede que no sientas nada, pero los efectos de la obra de Cristo se ven. Porque aquí lo importante no es sentir. Una persona está, un predicador viene, tienes la iglesia con 200 gentes y el mismo sermón en unos causa gozo, en otros quebrantamiento, en otros alegría, en otros tristeza, en otro confirmación, en otro humillación, en otro salvación, arrepentimiento, en otros ira, enojo. Porque el que está mal espiritualmente, que dice, lo está diciendo conmigo, y se molesta. Aquí no vengo más porque lo único que hacen es tirar indirecta, o son muy fanáticos, son muy legalistas. Se da cuenta que el estándar no pueden ser las emociones humanas. Porque hay otro punto. Las emociones y las respuestas a la exposición de la palabra son el resultado del trabajo del Espíritu Santo en cada alma y en cada corazón. Y ahí solo puede operar uno de dos, o tu carne y el diablo, o el Espíritu Santo. Donde hay gozo, alegría, quebrantamiento, respuesta, arrepentimiento, oración, ahí está obrando el Espíritu. Pero donde hay ira carnal, porque a veces en la predicación uno tiene ira, se molesta, pero se molesta con uno mismo porque entiende que lo que ha estado haciendo lo ha estado haciendo mal. Dice que necio he sido, eso viene del Espíritu. Pero cuando es esa ira, esa molestia carnal de buscar lo terrenal, definitivamente ahí no está obrando el Espíritu Santo. Y no podemos culpar al diablo por ello, fíjense, porque es usted el que está teniendo ese problema. ¿Me explico lo que quiero decir? Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Lo recibiste por gracia? ¿Cómo debes de andar? Por gracia. Así como la vida cristiana comenzó dependiendo de Cristo, así también continúa dependiendo de Él. La santidad no es opcional en la vida. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en Hebreos 12:14 la Biblia dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es la causa de la salvación, pero sí es una evidencia de ella. En Juan 15:5 Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras revelan la absoluta dependencia espiritual del cristiano. Así como una rama no puede producir frutos si está separada del árbol principal, tú y yo no vamos a poder dar fruto si nos mantenemos al margen de Cristo. Finalmente, Pablo enseña que el creyente debe abundar en buenas obras. Cristo no salva a un pueblo para dejarlo improductivo espiritualmente. El Evangelio produce una vida útil para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Mateo 5:16 dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es para esconderla, es para ser un referente para otros. Y cuidado, porque puedes que tengas la lámpara en alto, pero si la lámpara no está prendida, tú crees que eres lámpara, pero estás en tinieblas. La lámpara tiene que estar, ¿qué? Encendida. Y el encendida es buen testimonio, irradiando luz. La vida transformada del creyente se convierte en un testimonio visible del poder de Dios. Las buenas obras no son un espectáculo para exaltación personal,
porque en tales circunstancias Jesús ha dicho: no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, sino que las buenas obras son una manifestación de la gracia divina obrando en el corazón. Es hacer lo que tenga que hacer por el otro, por amor al otro, de la misma manera que Dios me ha amado a mí, de manera incondicional, de manera secreta, etc. Y el Padre que ve en secreto, ¿qué hace? Recompensa en público. Gálatas 6:10 dice: hagamos bien a todos. El creyente ha sido llamado a reflejar el carácter de Cristo mediante amor, misericordia, servicio, generosidad, compasión. La fe verdadera inevitablemente se expresa en acciones concretas hacia otros. Por eso la iglesia, por muy pequeña que sea, no puede pasar indiferente ante la necesidad del prójimo. Primero, a nivel local, nosotros como familia en la fe. Si el hermano tiene una necesidad, los primeros que tenemos que correr para asistir somos nosotros. Mire, uno de los paquetes que mandamos a iglesias ahora, recientemente, para ayudar, no son bautistas, no son de nuestra denominación. Decía un francés conocido como Vicente de Paúl que la caridad no tiene rostro. A hacer bien a todos. No me importa, como si se lo tengo que dar a un musulmán, mire como le digo. Porque al final tú no sabes por tu buena obra qué Dios puede hacer. Uno no puede tener miedo nunca de ayudar a alguien. Nunca. Aunque tengas poco. Porque eso poco es la herramienta de Dios para aliviar sufrimientos de otros. Mi abuela, que fue la persona que me crió a mí, solía decir: nunca te dé miedo a ayudar a nadie. Aquí está mi tía, puede dar fe de esto que voy a decir. Todas las personas con retraso mental y problemas que habían en mi pueblo pasaban por mi casa todas las mañanas a desayunar, a tomar café. Y recuerdo a alguien muy católica que decía: ¿cómo tú tienes todos esos anormales en tu casa todas las mañanas? Y mi abuelo era una persona que hablaba muy poco. Recuerdo que le dijo a esa persona, dice: porque ellos quizás no tuvieron una madre que le diera algo. Cuando ella falleció, yo me encontré una lata llena de cuoras en dólares y adentro un papelito que estaba llevando cuentas. Llevaba 4 años ahorrando dinero para una muchacha que iba a cumplir 15 dentro de 4 años más, pero que tenía una miseria tremenda. Era alguien de nuestra iglesia y estaba ahorrando para cuando llegara el momento darle para que tuviera para sus 15 años. El cristiano no puede tener miedo nunca de extender la mano, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Y eso es precisamente también la iglesia. Jesús censura al que dice: vete en paz, voy a orar por ti, teniendo que dar. Entonces, definitivamente, el hecho de que somos salvos por gracia debe movernos no solamente al desarrollo de un concepto doctrinal, sino a una vida práctica en lo espiritual y en la acción para con el prójimo. Señor, gracias por este tiempo en tu casa. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser sostenidos en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser un candelero encendido y vivo delante de todos. Llévanos con tu paz y con tu bien en Cristo. Amén. Amén.